Varios nos hemos formado gracias a sus enseñanzas, no es por está aquí presente y a mi lado, pero esperemos que la plática sea muy amena. Gracias por acompañarnos y pues los dejo con el doctor. Bueno, gracias por estar acá y escuchar unas cuantas cosas sobre los hongos. Ya han estado algunos, supongo que en otras pláticas, y ahora ya son expertos de hongos, y nos pueden dar un diploma, ¿no? Mañana ya terminarán todos su diplomado sobre los hongos, ¿no? Entonces, me habían pedido hablar en realidad sobre hongos alucinógenos, pero hay muchos más mitos e ideas sobre los hongos. Es imposible en algo que me decían que sean unos 30, 40 minutos y luego puedan preguntar, ¿no? lo que quieran y podamos contestar de los hongos. Y buscando imágenes, a mí me gustan siempre estas que son pintadas o dibujadas por alguien, porque siempre va la impresión que causa en la gente, ¿no? Entonces mañana que tendrán otras pláticas, tendrán una con el doctor Sierra, uno de mis colegas y discípulos, y verán toda la diversidad que hay en hongos. Aquí, como decía Pepe, sobre los hongos macroscópicos. Entonces aquí ven una muestra de ellos, pero pónganse a pensar que esto representa solamente el 10% en general de lo que encuentren de hongos en diferentes lugares. La mayoría de los hongos van a ser microscópicos, ahorita veremos una muestra de ellos, o ustedes ya algunos ya lo saben, ¿no? Entonces, sí, vamos por la siguiente. Entonces, bueno, nada más para ubicar, porque posiblemente haya personas que no son estudiantes de biología o se han acercado por cómo es el evento. Entonces, ¿qué es un hongo? La palabra que usamos para referirnos a los hongos, la palabra hongo, es del latín fungus, que en realidad viene desde el griego fongos o espongos, que significa esponja. Entonces, para algunos la interpretación correcta es que los hongos son como esponjas terrestres, que pueden ser comestibles, venenosas, nocivas o positivas. Y ahora lo quise ilustrar con este hongo que es Macrocibe titans, o cuando menos algo parecido. El doctor Guzmán y yo habíamos descrito una especie basada con materiales de los Tuxtlas, pero al mismo tiempo otro investigador de Florida describió el nombre Titans, entonces por un mes o algo así nos ganó, ¿no? Y es el nombre que recibe, entonces ustedes pueden ver que le queda muy bien el nombre, ¿no? Titans, aunque René, este micólogo de Tapachula en Chiapas, pues es tan alto como yo, entonces pues el hongo le quedaba de sombrilla auténticamente, ¿no? Es una foto impresionante que ha estado por ahí en las redes. Y bueno, la palabra hongo pues viene de esto, pero yo aquí quisiera mencionarles que se piensa poco que en la Tierra hay más de 500 pueblos humanos. Bueno, sería difícil aquí, estaríamos horas diciendo que es un pueblo, ¿no? Si es la región, la cultura, la lengua, como están los catalanes ahora en España, ¿no? Entonces, pero 500 pueblos con diferentes formas de organización y demás, y prácticamente todos los que se han estudiado desde el punto de vista etnomicológico tienen una palabra para referirse a los hongos. Y estamos hablando de estos hongos, las formas macroscópicas. Entonces las que usamos nosotros es hongo, pero los franceses tienen champiñón, los alemanes pilce,
¿sí? Los purépechas, los mayas, todos tienen palabras, los náhuatl, nanacas, tienen alguna palabra para referirse en general a los hongos y distinguirlas de plantas y animales. Entonces es curioso que en la clasificación biológica que inició formalmente o le dio un esquema Linneo, este botánico sueco, consideraba los hongos como parte de las plantas, pero porque él decidió hacer un sistema de 3 reinos, el mineral, el vegetal y el animal, ¿no? Entonces no concebía algún otro, posiblemente porque practicó poco como han hecho la gente en otras culturas, como habrán visto a lo mejor en otras pláticas, ¿no? Hay una riqueza en México y prácticamente en todas las regiones del mundo de gente que va, recolecta hongos, ¿no? Hace rituales o vive de ellos, ahora a lo mejor a gran escala. Entonces imagínense, 500 pueblos y cuántas palabras habrá para referirse a hongos, ¿sí? De las que están documentadas, hay por ahí algún libro de micología, de etnobiología, hay el libro del doctor Guzmán sobre los nombres de los hongos en Latinoamérica, y son miles de nombres para diferentes especies y muchos nombres para los hongos, ¿no? Pero bueno, es la que usamos, fuimos colonizados, entonces hablamos el idioma de los colonos y es lo que está, ¿sí? ¿La que sí? Bueno, ¿de dónde vienen los mitos de los hongos? En realidad porque todo el ciclo y la estructura de los hongos requirió que se desarrollaran lentes de aumento, técnicas de laboratorio para observar el ciclo completo. Ahora se nos hace sencillo montar una práctica en los cursos de micología y que podamos sembrar champiñón o podamos sembrar el hongo ostra u otros hongos porque ya hay el sustrato preparado, ¿sí? Y en un mes o así obtenemos hongos. Pero antes dependía de que aparezcan. Entonces lo que observaban en la etapa de cazadores y recolectores, todos los diferentes pueblos humanos que en su entorno tienen plantas animales, pero además hay hongos, los pueden usar para comer, para curarse, ¿sí? O rituales, como sagrados o rituales, pues la historia del hongo no se ve completa, porque esto que está acá, que es en realidad el cuerpo del hongo, el cuerpo como el que tenemos los animales multicelulares, los metazoarios, nosotros, ¿no? El cuerpo, sí lo vemos, ¿no? Y vemos el desarrollo, lo vemos completo, pero en el caso de los hongos, no. Requirió que empíricamente a lo mejor algunos pueblos, como cuando se desarrolló el cultivo del champiñón a unos 400 o más años, ¿sí? Se veía crecer el champiñón sobre humus en descomposición, y entonces se veía ya esta parte, entonces algunos ya empezaban a vislumbrar algo del cuerpo de los hongos, pero no había microscopios, entonces no se podía observar, no se sabía que este cuerpo estaba formado de células como todos los demás, ¿no? Estamos formados de células, las plantas, los animales, ¿sí? Los hongos, ¿sí? Entonces fue un parteaguas para la humanidad tener en los años 1500, 1600 las primeras lentes de aumento y observar todo un mundo biológico que no se podía ver, ¿no? Entonces imagínense, aquí tenemos las 3 partes básicas de un hongo: el cuerpo, una parte filamentosa, está formada de células filamentosas, generalmente comen descomponiendo algo o comen comiéndose a alguien, ¿no? Un tronco, ¿sí? O cadáveres de animales, ¿sí? Y después se desarrolla una estructura reproductora y en ella células producen esporas. Aquí es una parte también de lo que puede tener este hongo, porque pueden formar esporas solo asexualmente. Aquí estamos viendo todo el ciclo sexual, ¿no?
Entonces, bueno, hay una parte que se dice ahora críptica, que no vemos, que no vimos por muchos milenios, ¿no? Y siglos, los diferentes pueblos. Entonces los hongos aparecen de repente. Yo todavía recuerdo hace unos años con unos colegas explorando en Belice, cenamos, nos fuimos a las cabañas y el otro día lleno de algunos de estos hongos que son los cuernos apestosos, ¿no? Y salió en cuestión de 6, 8 horas, ¿sí? Y cubría ya toda un área. Entonces es espectacular, ¿no? Y entonces, ¿qué se imagina uno? ¿Qué piensa de los hongos, no? Entonces, pues realmente, todo esto es lo que creo que ha generado muchos mitos e ideas de los hongos. Aquí voy a abordar los que yo consideré que en media hora me cabían, ¿no? Pero es interminable, ¿no? Esto que llamamos ahora etnomicología está haciendo cada vez, de un librito pasó a 2, a 3, ¿no? De 20 trabajos en México, ahora pasó en diferentes lugares, ahora sé que hacen recorridos micoturísticos por todos lados, ¿no? Eventos en Universum, ¿no? De este tamaño. Que antes pues éramos unos cuantos como apasionados de los hongos, pero ahora son muchos más, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, esta naturaleza críptica de los hongos creo que ha generado algunos de los grandes mitos en diferentes pueblos. Pero, les digo, 500 pueblos, cuántos hongos en diferentes tipos de clima y variedades. Entonces, es interminable, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos. Este es el hongo en realidad, ya que pudimos inventar técnicas de laboratorio. Aquí está la famosa caja de Petri, el nombre del investigador que pensó cómo podía capturar organismos como hongos, levaduras, bacterias, ¿no? Fuera de su entorno. Entonces inventó hacer gelatinas nutritivas, ¿no? Esa es una gelatina, en realidad basada en un extracto de una alga roja, el agar, ¿sí? Que puede mantenerse sólido a nuestra temperatura, ¿no? No requiere. Entonces, una buena idea esa gelatina se sigue usando. Entonces, aquí estamos habiendo logrado sembrar esta parte filamentosa, el cuerpo del hongo, en esta gelatina nutritiva, que es jugo de B8, jugo de verduras o algunos otros medios así bien ricos, ¿no? Extracto de papagar, ¿no? Los hongos les gustan cosas como esas, ¿no? Entonces vean que está creciendo muy bien. Eventualmente este hongo pues formará esporas, ya sea sexualmente o sexualmente, y pues cubriremos todas estas partes de la historia de los hongos. Pero ahora sabemos, y muchos de los mitos que vamos a ver ahora decimos, ¿cómo se les ocurrió pensar eso? Pero no, ¿sí? Y no verlo de otra manera, pero la humanidad también, si no contamos las historias así, serían muy crudas, ¿no? Vamos a seguir. Esto es el hongo en realidad. Y la mayoría de los hongos, yo les decía, comencé con esa lámina de las formas macroscópicas, pero van de un 10 al 20% según la región o menos. La mayoría son microscópicas, no las vemos. El micelio, la parte del cuerpo de los hongos, estas formas filamentosas, están asociadas a raíces de plantas, desde que se originaron las plantas terrestres, están asociadas a algas y forman los líquenes. Algunos de la forma filamentosa pasan a la forma de levadura, ¿no? Todo el mundo, cada fin de semana celebramos la Santa Saccharomyces, ¿no? Ya lo saben, ¿no? ¿Sí? Un rico pan, quesos y vino, ¿no? Y cerveza, ¿no? Les digo, la humanidad se divide en antes y después de Saccharomyces, ¿no? ¿Sí? Nos civilizó, bueno, más o menos nos puso en un lugar, entonces ya no vamos tanto de aquí para allá, ¿no? Nada más de la NAM al antro y regresamos, ¿no? Bueno, entonces vean las formas microscópicas, algunas de ellas, ¿no? La siguiente. Y bueno,
en todas las, posiblemente en las pláticas, ustedes habrán visto fotos espectaculares. O sea, los hongos son para fotografiar, para pintar, simplemente para ver, ¿no? Es parte de esto que decían el otro día todavía de un laboratorio en la facultad, en un pasillo están los laboratorios de ecología y tienen una recopilación de los servicios ambientales de las áreas todavía conservadas de la Ciudad de México. Pues hay un montón, ¿no? Y el primero de ellos es como más estético, para algunos espiritual, caminar y encontrarse algo como esto, ¿no? Es realmente, ¿no? Como hay gente que pues, le fascina porque observa plantas o ve diferentes tipos de animales, ¿no? Entonces es una maravilla. Entonces, bueno, por ejemplo, es un hongo con un montonal de especies de color anaranjado. Este es del bosque tropical húmedo en Australia. La siguiente. Y quién lo dijera que voy nada más a dar unos pocos ejemplos de consumo interno, por ejemplo aquí con otra de mis colaboradoras, Lilia Pérez Ramírez, que dio ya alguna plática, un servidor, una colega en Tabasco y ahora Villarruel Ordaz, que está en Oaxaca. Pues nos encontramos en los bosques de abetos aquí y de pino de, de la zona de la Ciudad de México, ¿no? Nos encontramos este hongo, que es otra especie, y la describimos como Favolasquia roldana, porque generalmente de ese género la mayoría de las especies son tropicales y muy pocas en otras zonas, ¿sí? Pero nos llevó, no crean, un rato decir, sospechamos que es nueva, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Y colaborando de diferentes lugares ahora, y además creciendo en una planta emblemática, lo que era Senecio precox, muy común en las zonas de Pedregal, en secundaria, entre estas zonas boscosas, que ahora pues realmente ya no es Senecio precox, sino Roldana, el género, y pues finalmente le tuvimos que poner así, ¿no? Inicialmente Favolasquia precox, quedó como Favolasquia roldana, ¿no? Entonces hay desde los grandes hongos, como el que vimos en la primera fotografía, el Macrocybetitans, hasta estas minucias y con formas que uno esperaría que no hay en estos bosques templados y fríos que tenemos alrededor, ¿no? Y pues bueno, los hongos siempre son una sorpresa en cada año. Este año que empezó a llover pronto y después llovió más y mucho, ¿no? Como lo hemos comprobado, pues han salido hongos que yo no había visto hacía un rato, diferentes, o sea, son sorpresivos. Entonces les sigo tratar de convencer de que todo esto pues, ha generado siempre ideas sobre los hongos nacientes. Bueno, el hongo, por ahí me encontré preparando esto, ¿cuál sería el mito más común o, bueno, podríamos votar, ¿no? ¿Cuál les parece a ustedes, no? Los hongos de tepache, ¿no? La UNAM con el doctor Herrera y su grupo en el Instituto de Biología hicieron un libro sobre todas las bebidas fermentadas en México. Son más de 60 diferentes y todo lo que lleva de levaduras, hongos y bacterias para el proceso de alimentos, que pues al no haber todavía industria era lo que mejoraba la nutrición, le agregaba azúcar, le agregaba proteína, ¿no? Le agregaba vitaminas a los alimentos. Entonces fue un paso importante todas las bebidas fermentadas, ¿no? Pero ¿cuál será el hongo? Entonces algunos opinan que obviamente es el matamoscas o tantos otros nombres que tiene, Amanita muscaria, ¿sí? Y que ha generado también una multitud de ideas. Se encuentra en todo el hemisferio norte, en bosques templados y fríos. Hay años que sale mucho, salió regular, ¿no? Siempre resulta espectacular. No pasa un año en que pues uno ya lo ve y hasta como que
no reacciona, es como costumbre, pero los alumnos llegan y nos dicen, vean a Amanita muscaria, y entonces uno dice, otra vez, no, Amanita muscaria, ¿no? Y bueno, sí es espectacular cuando se encuentran así, ¿no? Y pues los hay desde Siberia, los pueblos nórdicos, no en la parte mediterránea, ahí se lo pierden, ¿no? Pero en México los hay en los bosques altos y hasta Chiapas y Guatemala, ¿sí? Ahí se quedan, ¿no? Ya también para Sudamérica se la pierden, ¿no? Entonces, no tienen mitos sobre ella. Pero posiblemente es el hongo, dicen, más fotografiado y de que hay más mitos en diferentes pueblos recopilados y descritos, ¿sí? Entonces yo tomé nada más algunos de estos, ¿no? La siguiente. Bueno, este tipo de fotos espectaculares en los bosques por ejemplo, de abeto que tenemos aquí, todavía en toda la zona centro del país. La siguiente. Bueno, para mí el favorito sigue siendo Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todo el mundo todavía dice, ¿qué habrá pensado el escritor británico Lewis Carroll, ¿no? En el que comiéndose el conejo y Alicia un hongo, ve que las cosas se hacen grandes, pequeñas, ¿no? Bueno, es un hongo que contiene diferentes alcaloides, que van desde los que matan moscas hasta los que provocan alucinaciones, que aquí son principalmente auditivas, ¿no? Pero seguramente algunas otras cosas tomó Lewis Carroll para ver eso, el cambio de tamaño, ¿no? Yo digo. Y bueno, se ha pintado de diferentes maneras el mito de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia más allá del espejo, o sea, sigue siendo algo impresionante, ¿no? La siguiente tenemos todavía de Alicia. Bueno, este hongo igual que otros, por el modo en que crece el cuerpo, ustedes vieron la placa de gelatina, ¿no? La placa de Petri. El hongo tiende a crecer como un círculo, aparentemente. Y entonces, imagínense que en esta zona, al centro, está un micelio como o un cuerpo filamentoso como el que vimos en la placa de agar, en la gelatina. Y entonces, cuando se forma suficiente cuerpo, puede el hongo formar los cuerpos reproductores. Y entonces se forman estos círculos que han sido también de los que han generado más ideas, ¿no? Aparecen, entonces, casi todos los pueblos europeos tienen historias sobre que no te metas en un círculo de estos, ¿no? Porque luego no vas a salir, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo más común, ¿no? Referido a la Amanita muscaria, ¿no? Pero imagínense, regresame a la anterior, que esta Amanita muscaria en la zona norte de la India y pueblos cercanos tuvieron una influencia para que se escribieran los Rig Veda, estos versos, ¿no? Que seguramente algunos consideran que se hizo bajo la influencia de la Amanita muscaria, ¿no? O las tribus de cosacos y demás en otros lugares las consumían para los rituales, ¿no? Y bueno, en la época victoriana pues se tomó para ver el mundo diferente, ¿no? No verlo victoriano, ¿no? ¿Sí? Bueno, la siguiente. Entonces, los anillos de hadas o de brujas, ¿sí? Entonces hay de todo un poco, me encontré ahora para agregarle a lo mejor de los que dicen unos, las mismas fotos, los mismos hongos, los mismos rollos, ¿no? No, aquí tienen ustedes esta que me parece una maravilla, una reproducción por McRitchie de esa época, de gente que se pone en el círculo de hadas del hongo, posiblemente Amanita muscaria, ¿no? Que los británicos la citaron mucho a veces como causante de intoxicación en algunas partes en Londres ya. Pero ustedes a ver si, bueno, aquí lo dicen, ¿no? Que está el demonio aquí viendo desde el follaje, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias
hay sobre la gente entrando a los círculos de hadas, haciendo rituales, ¿sí? Siendo poseídos, ¿no? ¿Sí? Entonces este hongo es posiblemente el que más ha impactado en diferentes culturas, en India, los cosacos, en Norteamérica, los pueblos originales en Norteamérica, lo que ahora diríamos que es Gringolandia, ¿no? Para darles un nombre, ¿no? Porque si no, ¿no? Norteamérica somos también nosotros, aunque no quieras, ¿no? Pero en Gringolandia los pueblos originales ya, ¿no? Tienen también registros e ideas sobre Muscaria y otros hongos, ¿no? Entonces posiblemente es el que haya generado gran cantidad de historias, es el hongo del trueno que recuperan mayas de Chiapas y Guatemala, ¿sí? Y que pues siempre es un hongo que con el trueno y el rayo sale, ¿no? Entonces representa algo, ¿no? Es todo este misterio que existía porque no sabíamos toda esta parafernalia que tenemos ahora los biólogos, ¿no? Hay el micelio, hay el cuerpo, se desarrolla así y así, ¿no? Entonces la manita muscaria, como que no, cuando salgamos y la veamos hay que volverse a emocionarse, ¿no? Y no creo que encontramos mucha, ¿no? Por el Cusco, ¿no? Sí. Bueno, otro hongo y grandes mitos es que bueno, los pueblos de Medio Oriente y luego de algunos europeos, pues se basaron el desarrollo en domesticar plantas y producir harinas, y producir granos, producir panes, ¿no? Entonces tenemos trigo, cebada, centeno, muchas cosas. Y un hongo en particular, si lo alcanzan a ver por acá, Claviceps purpurea, ¿sí? Se encuentra generalmente así, los granos son invadidos por el micelio, los momifican y después estos esteróceos o estos granos momificados pueden desarrollar cuerpos reproductores. Los granos y los cuerpos reproductores también llevan alcaloides y otras sustancias, entre ellos lleva precursores del ácido lisérgico. Entonces, en épocas en que igual no teníamos todos los modos de extracción química, o todavía no llegaba Hoffman, el químico suizo, el que sintetizó artificialmente el ácido lisérgico, pero otros pueblos ya lo conocieron, ¿no? Y conocieron sus efectos. Pero tiene otros alcaloides, ese Claviceps purpurea, ¿sí? Ergoteroles, y tiene distintos que provocan otros problemas, no solamente los precursores de ácido lisérgico y las alucinaciones que acompañan, sino provocan malestar corporal, ¿no? Producen gangrena en diferentes partes del cuerpo, se amputaban las piernas artificialmente, espontáneamente, más bien sería lo correcto, y es porque no sabiendo que esto es un hongo que lleva micotoxinas, ya tuvieron una plática por ahí de micotoxinas producidas en granos, en hongos, este sería un ejemplo de distintas micotoxinas puestas acá. Si se producía con granos así, además de los normales panes y otros productos, y se consumían, hubo grandes epidemias en Europa y el Medio Oriente, en el que la gente decía, pues, ¿qué les pasó? La gente de repente se volvió poseída, o ¿no? Es otro de los grandes mitos, ¿no? Aquí comiste un hongo y te provocó algo, y pues según la región va a ser un tanto el mito, según la religión naciente. Esta, por ejemplo, en este año después de Cristo, 857, ya había algunos avances de la medicina, pero todavía pensaban que lo que les ocurría, no sabían que era por consumir panes y esto hechos con estos granos
y las toxinas que llevan. Se producía Sacer ignis, el fuego divino, ¿no? La gente siente que se quema, ¿sí? Arde, ¿sí? Se necrosan partes, ¿no? Hay gangrena, hay dolores quemantes. Y alguien que padeció este síndrome fue San Antonio, ¿no? Este obispo famoso, e incluso fundó una orden de hospitales para recibir a la gente que padecía esto. ¿Por qué? Porque el mito que teníamos es que, pues, ¿qué somos, no? Una bola de pecadores, ¿no? Y entonces, pues, nos llegaban el pecado y así estaba, ¿no? Ahora, por supuesto, pues, teóricamente debemos tener controles de calidad que habrán visto en la plática de la doctora Amanda Carvajal sobre el control de alimentos, pero en realidad todavía consumimos unas grandes cantidades de micotoxinas, no de estas, ¿no? Porque tiene que ser muy particular y se ven muy bien los granos momificados y ya se pueden quitar, ¿no? ¿Sí? Pero mientras unos encontraron esto, por ejemplo, el mito del Eleusis en los griegos, macedonios, pues ya lo que agarraban eran estos granos, los maceraban y los consumían en sus fiestecitas, ¿no? ¿Por qué? Porque van los precursores de ácido lisérgico, entonces ya sabían que producían alucinaciones, o para ellos, cada quien creer lo que quiera, ¿no? El estado del eleusis, ¿no? Un estado superior, ¿no? Ver y tener otras cosas, ¿no? Pero bueno, la siguiente, del fuego de San Antonio. Entonces, pues tanto Amanita Muscaria y los círculos de hadas como este otro, ¿no? La gente, muchos de los colonos americanos en el noreste gringo, pues eran sobre todo campesinos, y los mitos los absorbían, bailaban en los círculos de hadas. Entonces, claro, en uno de estos pueblos, ustedes saben la historia de las brujas de Salem, ¿sí? En el que finalmente las acusaron de estar poseídas, salían y bailaban, ¿no? Pero después sufrieron el síndrome del fuego de San Antonio y entonces alucinaban, hicieron, entonces fueron 200 y pico de mujeres afectadas, y a alguien ahí se le ocurrió juzgarlas porque debían estar poseídas, ¿no? Pues a la gran mayoría las colgaron, otras aceptaron estar poseídas y salvar la vida, pero vivir recluidas o morir en reclusión. Entonces este es uno de cuantos juicios que habrá habido basados en un mito, ¿no? De los hombres, ¿sí? ¿Lo sienten? Bueno, estos dos son los hongos, Amanita muscaria, los claviceps purpurea y otros que han producido grandes historias para las diferentes culturas. Pero imagínense que la época de cazadores y recolectores va más allá de estos, pero estos son algunos de los indicios que se tienen de uso de hongos en pinturas en diferentes partes del Sahara, en Argelia, ¿no? Estos más bien nativos canadienses, y sí, en cuevas en el Sahara, ¿no? En donde son registros más antiguos de alguien que vio hongos y los pintó. Los debieron comer, les debió hacer algo, curarlos, ¿no? O llevarlos a estos estados, algunos dirían superiores, de conciencia o inconsciencia, ¿no? Hay estas otras rocas como en forma de hongos, ¿sí? ¿La sienten? Olvidé la cifra, pero anda igual más allá de 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Petroglifos a orillas de un río, naciente.
¿Qué decir de los hongos piedra que están en la región maya, sobre todo de Guatemala, pero en México, en algunos lugares como Colima, Nayarit, se encontraron, ¿no?, estas esculturas que finalmente terminaron interpretándose por diferentes micólogos, principalmente el doctor Herrera Lowy, Bernard Lowy de Luisiana, de la Universidad de Luisiana, que hacía muchos viajes a la región maya. Y entonces hay una gran documentación de estos hongos piedra y algunos de ellos seguramente basados, lo que debe ser simulando las escamas de Amanita muscaria, ¿sí? Entonces un hongo siempre presente, ¿no? Y que siempre alguien tuvo que probar y vio que te intoxica, pero a la vez, ¿no?, genera estados alterados de conciencia, ¿no? Y bueno, aquí muy resumido, en estos miles de años y algunos ejemplos, pues llevó a algo que México se aportó para el mundo, ¿no?, que fue redescubrir los hongos sagrados en México, ¿sí? Bueno, Amanita muscaria, pues en las regiones mayas de Guatemala y Chiapas, pero, por ejemplo, aquí tenemos una historia desde amor entre ellos, ¿no?, el Gordon Guaso y su esposa Valentina, ¿no?, pero además de pasión por los hongos, ella rusa, un pueblo micófilo, le gustan los hongos, ¿no? Se casa con este banquero neoyorquino y le enseña que la cantidad de hongos que hay en el noreste americano, como todo el centro de México, todos los lugares de México, es impresionante. Los hongos salen como hongos. Y entonces le enseñó a comer hongos y a perder el miedo, porque los anglosajones en general son micófobos. Hay gente que ha dividido los pueblos en micófilos, micófobos. Es un tanto artificial a la larga esa división, pero hay pueblos que en el plano no tocan los hongos. Los castellanos y extremeños españoles tampoco lo hacen, ¿no? Y trajeron aquí la tradición del miedo a los hongos en una región con más de 60 etnias que todas quieren y comen hongos. Entonces, bueno, ellos siguieron varias pistas. Había un botánico americano, Schultes, que buscaba plantas sagradas o plantas medicinales, y tuvo ya una pista de hongos sagrados con muestras en México. Y lo mandó a un herbario, ya alguien le puso un nombre, después alguien, el doctor Singer, que veremos una foto más adelante, dijo: esto yo le pondría como Hain, un francés, al género psilocibe, ¿no? Es como el hongo que andamos buscando, el hongo sagrado. Entonces ellos siguieron las pistas, que son muchas. Aquí hay algunos de sus libros para que quieran leerlos, y son fascinantes. La UNAM, la Biblioteca del Instituto de Biología, tiene varios de estos pacientes. Y bueno, toda la riqueza que teníamos aquí prehispánica, que se rescató porque hubo gente que dentro de la guerra de conquista, o las guerras de conquista, porque fue por regiones y por grupos de conquistadores, pues algunos recuperaron, ¿no?, ya sea indígenas propiamente, ¿no?, nativos, o de la parte de los sacerdotes o militares, ¿no?, como Bernal del Castillo, que recopilaron. Y por ejemplo, estos tres códices son fundamentales para encontrar pistas de los hongos, y sobre todo el códice maglavelgiano, que ya hay una parte en México digitalizada por el Vaticano, que es el que lo tiene, de los hongos sagrados, ¿no? O sea, eso es bien curioso, porque los hongos sagrados pues ya existían en diferentes regiones de México. De hecho, ahora cada vez se documentan más lugares que se usaban en ceremonias, los hongos sagrados del género psilocibe, muy distantes de lo que es Amanita muscaria y otros que provocan alucinaciones, son otras sustancias, pero todos
como ven, hay un demonio al comer hongos que entra en las personas. Y bueno, siguiendo estas pistas que ahí estaban a la vista, no había que verlas. Y los datos del botánico Schultes, pues se lanzan a un viaje a Huautla de Jiménez, Gordon Guaso y su esposa, en los años 50. Gracias a eso luego tuvimos los maravillosos 60, ¿no? Habiendo redescubierto los hombres sagrados. Entonces aquí hay esta foto histórica tomada por el doctor Herrera, de María Sabina dándole una muestra de hongos a Gordon Wasson, el banquero que era micófobo, ¿sí? Se convirtió de repente en micófilo, ¿no? ¿Sí? En esta ceremonia dirigida por gente que mantuvo la tradición a pesar de toda la represión colonial, porque pues, no se podía hacer abiertamente, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Y bueno, ahí tienen la relación de María Sabina con el doctor Herrera fue fuerte. Vino uno de los micólogos franceses famosos, el doctor Heim, ¿no? Que después le mandó muestras a Hoffman, el que sintetizó el LSD, y Hoffman fue el que dijo, estos psilocibes tienen otras sustancias diferentes a cordyceps, diferentes a Amanita muscaria, ¿sí? Y son relativamente fisiológicamente, ¿qué dirían los químicos? Amigables con el ser humano, porque funcionan como la serotonina, los tres neurotransmisores. Entonces simplemente entran y ocupan ese lugar y provocan otro estado alterado de conciencia diferente. Pero además son desechados y no con daños químicos o fisiológicos como las otras, ¿no? Excepto que pues no sabemos lo que traemos, ¿no? Ni lo que un hongo sagrado te muestra, ¿no? Entonces ahí está el doctor Heim, pero ya era algo que todo el mundo sospechaba, que había unos hongos sagrados, había que tenerlos, dónde están, se usan, no se usan. Entonces cuando viene el doctor Heim para los trabajos que ya hacían Gordon Wasson y la esposa rusa, Valentina, pues se aparece el doctor Singer. Todos los que han hecho micología pues lo saben, ¿no? Un micólogo de origen austriaco, pero que estuvo en todo el mundo, se refugió en la guerra mundial, primero en la Unión Soviética, luego en España hasta que tuvo que emigrar a Argentina, ¿no? Finalmente llegó al Field Museum en Chicago. Pero bueno, en esa época él llega y había diferentes laboratorios buscando hongos sagrados y ver quién tenía pues algo, ¿no? Hay historias más allá del récord de que estos hongos se pensó que podrían ser usados como droga de la verdad, ¿no? Y pues no, son para unos liberadores, y entonces pues como no cumplían su papel, afortunadamente los dejaron en paz un rato, ¿no? Pero llegaron dos grandes equipos de micólogos europeos, americanos, más los mexicanos, para encontrar quién con los hongos. El doctor Herrera con María Sabina, el doctor Guzmán con otros chamanes en la zona, porque Huautla de Jiménez, pero no solamente allí, se hizo famosa, los Beatles vinieron, ¿no? Y que probaron de todo, ¿no? Y después, pues todos estos grupos de estudiantes juveniles que en los años 60, vean esto, pues estábamos hablando de aquí en 59, en los Tuxtlas, Veracruz, ¿no? Encontraron obviamente en los sagrados y los ibes en esas regiones tropicales, ¿no? No siempre consumidas ya por la gente local, ¿no? Pues venían la gente de Huautla de Jiménez, pero de repente algunos empezaron a ver psilocibes en los jardines de las universidades americanas. Entonces hay psilocibes descritos en la Universidad de Washington, del estado de Washington,
en el oeste gringo, y ahí los tenían, ¿no? ¿Para qué venir a México, no? ¿Sí? Así es. Y bueno, de aquí lo que derivó es que uno de nuestros maestros, además del doctor Herrera, el doctor Guzmán, acabó haciendo una monografía mundial de género psilocibe. México es el país donde más especies de psilocibe se han reportado. Ya murió el año pasado, pero dejó avanzada la revisión de su monografía y pues hay algunas de estas acuarelas, unas de Heine, otras del propio libro del doctor Guzmán. Entonces, pues este es otro de los grandes mitos, estos son los sagrados de México, que sin embargo han ido saliendo registros, por ejemplo, en toda Polinesia, ¿sí? Hay psilocibes y hay quien los consume y hacen rituales, ¿sí? Tengo todavía, a ver si... ¿Ven tanto hongo y tanto mito, tanto efecto? ¿No? Están viendo luces y no está temblando. Entonces, bueno, por supuesto los hongos visualmente son atractivos. Luego, con los estados modificados, pues la gente ve más, ¿no? Piensa más, o como quieran, ¿no? La siguiente. Bueno, lo más importante que tanto este grupo de estudiantes de la facultad Fungorum y otros en diferentes lugares, pues la micología que iniciaron el doctor Herrera y Guzmán, pues éramos unos cuantos seguidores con ellos, pero ahora son muchos más. Pero cubrir todo lo que hay en México, pensando 60 etnias y todos tienen algún saber o conocimiento tradicional de los hongos que vienen, ¿sí? Desde el inicio de las distintas culturas, ¿no? Diferentes hongos, los nombres y de los hongos y mitos y otras ideas de Latinoamérica son miles de nombres, pero para México encontró más de 1000 nombres populares o vernáculos de hongos macroscópicos en México. Y ese ya ocurrió, ese libro tendrá 10 años o más. Y entonces, de allí entonces, pues diferentes grupos en México han estado haciendo trabajos, ¿no? Y se va acumulando más información, ¿no? Y entonces, pues llega a ser una opción para disfrutar nuestros recursos naturales de otra manera, ¿sí? Conocerlos, y entonces conociéndolos, yo decía el doctor Guzmán, lo que conocemos, entonces sí lo preservamos, no hay de otra, ¿sí? De insistir en eso. Para mantener esto, aquí es una foto de Adriana Montoya, que todos la traemos por ahí, ¿no? Que es una de sus ahijadas, seguramente, ¿no? Que no sé cuántas tiene en la Malinche, en diferentes pueblos, y que la han acompañado, y ella a ellos, en exploraciones en todo este lugar que, a pesar de las medidas de conservación, todo es una presión, ¿no? El crecimiento de la ciudad de Puebla, que ya cruzó la autopista, luego la propia ciudad de Tlaxcala, ¿no? Sobre una región importante. La siguiente. Bueno, en México no podía faltar la influencia de los hongos, pero en toda nuestra cultura nacionalista, después de, no sé si por aquí hay algunos que lograron ver esta obra de teatro que estuvimos recomendando mucho, Josefa, un musical, un musical hecho sobre el personaje de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Entonces nuestra independencia no hubiera sido igual si otras gentes hubieran hecho la independencia y no la influencia cultural que tuvo esta mujer en los jefes militares, porque solamente Allende, pues, Cura Hidalgo, ¿no? Jefe religioso y luego mal militar, ¿no? Ya saben, que tuvo para que
en México se generara la búsqueda de una identidad, de una cultura propia después de la conquista y el mestizaje, porque bueno, ya nos habían conquistado y aunque algunos quieren ser románticos y regresar a épocas que hay que recuperar y reconocerlas, son raíces, pero pues somos mestizos, ¿no? En general, en gran porcentaje, ¿no? Y bueno, porque no sé si ustedes, otros en el público sepan, pero México tiene, ahora que se han estado estudiando las muestras genéticas, México tiene más de 25 fuentes genéticas distintas, es el más mestizo de los pueblos mestizos, ¿no? Entonces casi siempre en la historia de los mestizajes te sale algo bueno al final, ¿no? Así no. Hay que aplaudirnos, ¿no? Entonces bueno, todo esto es para introducir, esta es una de las pinturas poco conocidas de Frida Kahlo, ¿no? La pueden ver en el Museo de Frida y de Diego Rivera aquí en Coyoacán. Tienen otros bodegones donde incluyen hongos. Me gusta este porque es una forma de hongos poco común, con lo cual se ve que eran consumidores de hongos, se volvieron, ¿no? Siendo una élite, con Diego Rivera, ella misma, ¿no? Del padre fotógrafo, se pusieron a comer lo que comemos, ¿no? Todos los mexicanos, ¿no? Micófilos, ¿sí? Entonces, pues hay varios bodegones en donde ellos incluyen hongos y pues, bueno, está además otro, ahora, ¿no? Muy estudiado porque ahora en los hongos tenemos una crisis de identidad, porque ¿qué son las especies en hongos? Y eso sería otra plática y otra discusión, pero creo que lo dejo ahí para que puedan 5 minutos de preguntas, ¿okay? O más, no sé. Bueno, pues un fuerte aplauso para el doctor. Pues tenemos 5 minutos para preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, pues ya tenemos un obsequio también por parte del Museo Universo y aquí viene su constancia. Pues muchas gracias por acompañarnos en estas fungicharlas del evento Congo, un reino por explorar. Y pues los invitamos a la zona de carpas, donde todavía hay más actividades, hay mesas temáticas, actividades para niños y no tan niños. También nos acompañan hongueros de Milpalta y de la Cusco para que conozcan la gran diversidad de hongos que todavía se están consumiendo en la Ciudad de México y demás cosas que uno puede llegarse a preguntar. Ahí intentaremos responder las pequeñas dudas que vayan surgiendo. Pues muchas gracias por acompañarnos y otro fuerte aplauso al doctor.